Vamos a ver, a estudiar hoy un poco en esta predicación en cuanto a dos clases de hijos. Primero me meto con la palabra misiones, de la que vamos a hablar esta tarde, y cuando hablamos de misiones, no solamente, o misiones es una acción de enviar, es un poder que se da a alguien, es una facultad que se le concede a alguien para cumplir un cometido, para cumplir una orden. Eso es una misión. Con esto quiero decir que cuando hablamos de misiones, no solamente se habla de hombres y mujeres misioneras a las que van a hacer la voluntad de Dios o bien sea en otra ciudad, en otro país. Hay muchas partes en cuanto a vamos, los misioneros. Pero también podemos hablar de cualquier otra misión. En este caso, lógicamente, como en los otros, manda Dios. Dios es la primera autoridad por encima de todo. Y es esa misión que nos manda, es obedecer. Ahí ya empezó a doler un poco, ¿no? Obedecer, ¿Tú obedeces? Claro, pastor, yo obedezco. Cuando a mí me parece que me están diciendo lo correcto, yo obedezco. Pero cuando no, vamos a ir a algún versículo en que nos aclara hasta qué punto puedo obedecer yo o no. Como decía nuestra hermana Marijose en la escuela dominical, tenemos que estudiar la palabra de Dios, ser conocedores de ella, para que de esa manera no andemos como niños fluctuantes, que va, como dice la palabra también, como por doquier viento de doctrina, que nos vamos para aquí, para allá, como lo que se decía, cuanto más dinero des, más el Señor te va a bendecir. Eso en la Biblia no está. Pero yo creo que viene siendo tu interés, tu anhelo, y dices, no, pues entonces si es así, yo voy a dar más para que me dé más. Tú estás intentando hacer una especie de negocio próspero, por eso se llama prosperidad, esa enseñanza, pero bueno, eso es otro tema. Yo creo que vayamos, por favor, al libro de Efesios, capítulo 6. Vamos a empezar en Efesios, capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amado Dios, una vez más gracias te damos por ese privilegio de podernos permitir estudiar tu palabra a puertas abiertas, Padre, con absoluta libertad. Te pedimos que nos bendigas, que abras nuestro entendimiento y nos permitas poder discernir lo que tú quieres que aprendamos en este día. No solamente que podamos discernir, sino que podamos poner en práctica lo que entendamos para nuestras vidas, de esa manera dándote la gloria y la honra en todo momento. Te lo pedimos todo, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hijos, ¿a quién se refiere? Que levante la mano. A todos. A todos, porque yo soy hijo de algún padre, de alguna madre. Y tú igual. Aunque sean un poco mal, pero vosotros sois unos hijos de tu madre o de tu padre. Todos somos hijos. Y a esos es que se está refiriendo este versículo. Hijos, obedeced. Pero es que hay una palabra clave allí. Ahí no dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Sino, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. En el Señor. Esto nos dice que primero que todo los hijos deberíamos, y digo deberíamos porque tristemente no se da en todos los casos, deberíamos obedecer con una actitud de que al hacerlo estamos agradando a Dios. Porque muchas veces obedecemos a nuestros padres, pero no agradamos a Dios. Pastor, si yo obedezco a mi padre y a mi madre, ¿cómo no voy a agradar a Dios? Sí, porque cuando te dice
ves, arregla la habitación. Vale, voy. Sí, pues qué pesada, de verdad. Siempre, ¿por qué no viene ella y la arregla? ¿Qué ha dicho? No, mamá, que ya voy, que ya voy. Estás obedeciendo, a que sí, pero no estás agradando al Señor. Porque la actitud que estás teniendo no es la que debe tener. Muchas veces nos acostumbramos a contaminarnos nosotros mismos de nuestra propia mala actitud, que no nos damos cuenta y estamos desagradando a Dios. Por eso muchas veces en nuestra vida tenemos que hacer una parada y hacer un cambio de actitud. Exacto. Debemos de hacer un cambio de actitud y decir, a partir de ahora voy a cambiar la actitud y a ver lo que pasa. Y es cuando empezamos a obedecer en el Señor. Porque no debemos agradar a nuestros padres antes de agradar al Señor. Como dije al principio, primero la prioridad es Dios. A partir de allí debemos de obedecer a nuestros padres, como dice el versículo 6. También dice, hay que obedecer en el Señor, pero también dice, porque es justo. En el mismo versículo 1, la segunda parte. Es un principio básico establecido en la misma estructura de la vida familiar que los inmaduros, que los impulsivos y que los inexpertos hijos se sometan a la autoridad, pues que en este caso son los padres mayores, que se supone, y digo se supone, porque a veces tampoco se cumple el estándar, que se supone que son más maduros y que ya han pasado por ahí. Cuando tu hijo te viene con algo del colegio que ha aprendido, y dice, papá, hoy aprendí esto y esto, y tú te acuerdas que cuando tú tenías su edad, también aprendiste eso. Y él te lo está contando como si fuera, no sé, como si hubiese descubierto, claro, para él lo ha descubierto. Yo lo sabía en el tiempo de su edad, yo también lo descubrí, también dije, wow, no sabía yo que 5 por 4 eran 20. Pues claro, 5 veces 4, claro, y así terminó antes. ¿Nunca pasó eso o no sabéis las tablas de multiplicar? ¿O se os olvidaron? ¿Las tablas? Perdón, ¿qué tablas? Es un principio básico establecido en esa estructura de que el problema, ¿sabes dónde empieza? Que de la misma manera como son inexpertos, como son impulsivos y como son inmaduros, no se dan cuenta que son inexpertos, que son impulsivos y que son inmaduros. Porque llega una edad, tristemente, nuestros hijos desde que nacen, hasta cierta edad, tú eres su héroe. El padre y la madre son los héroes del niño. O sea, primero mis padres. Pero ya van llegando a cierta edad que tan héroes no son. Y no saben mucho como creía. Y ya va pasando otra edad que después va pasando otra edad que tristemente dicen, es que qué tonto, que no sabe eso. Oye, esto del ordenador, o sea, nunca el hijo es muy respetuoso, o tu hija, y nunca te dice, pero qué tonto eres, ¿no? Simplemente te dice, trae para acá, hombre, mira, ¿qué no ves que eso es? Mira, ves, ya está, de una, soy rápido. Ahí, con esa actitud, ¿qué te está diciendo? ¿Que tú qué? Y entonces en ese momento ellos deberían de acordarse que cuando ellos no sabían cuánto era 5 por 4, tú no dijiste, pero niño, que eres tonto, tú no sabes si 5 por 4 son 4 veces 5. O 5 veces 4, si es lo mismo, es que la tabla del 5... ¿Qué no lo? Yo creo que así no le explicamos a nuestros hijos. Sino, a ver, ven aquí. Para aprenderte la tabla del 5, primero tienes que aprenderte la del 4. Y antes la del 2. Y antes la más fácil de todas, ¿no? La del 1. No, la más fácil es la del 0. Y les explicamos con amor. ¿Cuántas veces pregunta un niño algo que le guste? Infinidad de veces. ¿Cuántas veces te cuenta tu hijo cosas que le gustan? Infinidad. Y tú siempre estás atento, poniéndole cuidado, como si fuese la primera vez. Para ti eso es una tontería. Pero como tú eres una persona ya que ha pasado por allí, sabes lo que hay, entonces le pones mucho cuidado a tu hijo para darle ese valor a tu hijo. Pero ellos llegan a cierta edad que se les olvida eso. A ver, cuando mi padre me enseñó cuánto era 5 por 4, él a mí no me humilló, ni me trató de tonto. Entonces yo ahora le voy a enseñar cómo va Excel. ¿Sabes lo que es eso? Eso es una cosa en el ordenador que pone Excel.
Y entonces, mira papá, hazlo así, tin, 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 a esa velocidad. ¿Vale? Toma, ahora hazlo tú. Lo borramos y hazlo tú. ¿Qué hijo hace eso hoy en día? Tristemente el 99,9 dice, pero que no estás viendo que eso así. Mira, 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 mira. Mira, ya está. Es que, de verdad, es que... Y, o sea, te hacen sentir como... Yo prefiero no preguntarle nada. Prefiero, como suelo decir, matarme yo solo, ahí haciendo horas y descubrirlo a que después diga, ¿y has tardado tanto para eso? Sí, porque no lo sabía. Pero bueno, eso es también otra cosa en cuanto a la enseñanza de hijos, que después veremos algún taller en cuanto a enseñanza de hijos. Pero debemos obedecer al Señor, debemos obedecer en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. Ahora dice, sí, claro, es que son nuestros hijos, que no tenemos que, tienen que obedecernos. Es que claro, hijo, David, tú tienes que obedecer a tu padre porque, sí, pero yo con mi madre, o con mi padre, ¿cómo soy? Porque es que claro, decimos, mi hijo me ha herido mi corazón, me ha dicho que tan tonto por esto. Y te llama tu padre de 90 años, ¿qué? ¡Qué pesado! Uf, yo es que lo voy a meter a una residencia, es que no lo aguanto más. Tú estás haciendo exactamente lo mismo. Tristemente, aunque sea gracioso, pero es así. ¿Y sabes qué va a pasar? Os lo digo, por si no lo sabéis, que esto es un ciclo. Y el ciclo se repite. De la manera como tú estás tratando a tus padres hoy en día, tus hijos están viendo cómo trato yo a mis padres, y entonces cuando yo esté a la edad de mis padres, ellos van a estar a nuestra edad y los van a tratar exactamente igual. Y entonces allí es cuando vas a decir, es que mi hijo no, ¿qué le has enseñado? Eso es recoger frutos, ¿sabíais? Por eso hay que preocuparse en enseñarle a los hijos, pero también enseñarles en el Señor. Como hijos debemos de obedecer en el Señor a nuestros padres, pero como padres también debemos enseñarles en el Señor a nuestros hijos. Es decir, que todo lo que hagamos o dejemos de hacer sea todo agradable al Señor antes que para nosotros. También debemos obedecer a los hijos porque es bíblico. En el versículo 2, el apóstol Pablo cita Éxodo 20:12. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tal cual como dice en el versículo 3. Éxodo 20:12. Este mandamiento, tal cual como lo dice la palabra de Dios, es el primero de los 10 mandamientos que incluye una promesa exclusiva de bendición. Y esa promesa exclusiva de bendición la tenemos allí en Efesios 6:3, que dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En resumidas cuentas, ¿qué tiene que hacer un hijo? Recordad que hijos somos todos. ¿Qué tiene que hacer un hijo? 3 cosas. Y en ese orden, no se puede cambiar el orden. Como hijos tenemos que hacer 3 cosas en un estricto orden, y es respetar, amar y obedecer. En ese orden. Tú no puedes amar a tus padres si no los respetas. Tú no puedes obedecer a tus padres si no los amas. Obedecer en el sentido que estamos hablando, en el contexto bíblico de Efesios, obedecer en el Señor. Eso es exactamente igual cuando le dicen a la mujer, un poco antes, en Efesios, capítulo 2, perdona. Allí en el capítulo 5, en el versículo 22, que muchas mujeres se sienten atacadas. Que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Yo sujetarme a mi marido? ¿Pero qué dices? Eso era en el tiempo de los Frankenstein y de estas cosas. ¿Yo por qué voy a someterme a mi marido? Yo hago lo que me da la gana, es que no han leído bien. Y no han leído el contexto, porque si te fijas, un versículo anterior, que es el versículo 21, ¿qué dice? Someteos las mujeres
en el temor de Dios. No dice eso, ¿verdad? Dice, someteos unos a otros. Eso te incluye a ti, varón. En temor a Dios. Someteos unos a otros, pero ¿cómo nos tenemos que someter? ¿Como a mí me da la gana o como a ti te da la gana? No, nos tenemos que someter en el temor de Dios. Una vez yo estoy sometido a mi esposa en el temor de Dios, ella le va a quedar súper fácil someterse a mí, porque yo a su vez estoy sometido al Señor. Y ese es el triángulo de la perfección que se llama. Mi esposa está a un lado, yo al otro, y estamos apuntando hacia la misma dirección, hacia el Señor. Entonces no vamos a tener problemas. Porque ella quiere agradar exactamente al mismo que quiero agradar yo. Si yo sé que le voy a levantar la voz y no estoy agradando a mi Dios, pues yo no lo hago. Si ella me va a levantar la voz y quiere agradar a Dios, pues tampoco lo hará. Y es así como tenemos que tener siempre en mente y no olvidarse, porque siempre nos olvidamos algunas veces de que tengo que agradar al Señor antes de ese que me insultó o que se está riendo de mí. Primero tengo que agradar al Señor. ¿De qué manera? Ay, que no es fácil ir y hablar con la otra persona, teniendo en cuenta siempre que tenemos que agradar al Señor. Porque de esa manera nos irá bien. Y tendremos longevidad. Es decir, tendremos largura de años, como dice allí en 6.3. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay otro versículo en la palabra de Dios que nos habla de obediencia de parte de los hijos. Pero, en este caso, son otra clase de hijos. Como dije al principio, el título de este mensaje, ¿estabais atentos? ¿Cuál era el título del mensaje? Dos clases de hijos. ¿Eh? Dos clases de hijos. Dos clases de hijos. Bueno, estaba atenta esta señora, me callen. Una clase de hijo es esa. ¿Hijos? Todos. Tenemos padres y somos hijos. Pero hay otro versículo en que nos habla de otra clase de hijo. Vayamos a Hebreos, capítulo 13. Versículo 17. Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose y no quejándose porque esto no es provechoso. Entonces, yo cojo este versículo, yo soy pastor y vosotros me tenéis que obedecer a mí. Ahora sí son míos. Ahora los voy a coger y hago lo que me dé la... Es lo que pasa en muchas iglesias, que tristemente el pastor se cree el supremo en la iglesia y se olvida de que yo no soy la cabeza de la iglesia. Simplemente el Señor me ha puesto aquí para enseñar su palabra, pero la cabeza de la iglesia sigue siendo Cristo en todo momento. ¿Qué soy yo aquí si el Señor no quisiera que estuviera? Sencillamente no estaría. El Señor me ha puesto aquí, que de hecho el 13 fue miércoles. Sí. De hecho, el miércoles pasado cumplí 2 años de haberme ordenado allí en Torrent. Entonces, como cumplí 2 años, a partir de ahora vamos a hacer esto y esto. Pero, perdón, pastor, ¿eso que estás diciendo está en la Biblia? No, pero es que es una convicción que me parece... Es que... sí, la palabra dice que tenemos que obedecer, pero en el Señor. No en mis deleites, en lo que a mí me parece. Hermano, yo creo que es que esa camisa... hermana, yo creo que es que no, es el Espíritu Santo el que debe hablar a cada uno. El pastor o la esposa del pastor, no, su faena no es ir detrás tuyo a decirte, hermana, es que, o hermano, no, eso es faena del Espíritu Santo. Eso no es faena del pastor. La faena del pastor es enseñar la palabra de Dios bíblicamente, no como yo creo, o como allí están hablando de esa manera y se llena, pues yo voy a hablar de la misma para que también se llene. No estaría predicando el Evangelio tal y cual como es. No estaríamos poniendo en práctica el nombre de la iglesia, que es iglesia bíblica. Si yo vengo a decir aquí lo que a mí me parece,
yo no estaría predicando bíblicamente. Hombre, en mi vida me pasó, y empiezo yo a dar anécdotas de mi vida, de tu vida, y entonces eso es lo que debemos hacer, porque así como este hombre, yo qué sé, Periquito, hizo eso, pues entonces también tenemos que hacer eso y olvidarnos de que es el Señor Jesucristo de quien tenemos que tener ejemplos. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Sed imitadores de mí, porque yo soy muy bueno. O decía, sed imitadores de mí, como yo, de Cristo. Y este versículo es más o menos igual. Obedeced a vuestros pastores, como yo obedezco al mío. Un poco con dificultad, ¿verdad? Os dije esta mañana en la escuela dominical que los misioneros tenemos el privilegio de ser miembros en 2 iglesias a la vez. De la iglesia de donde salimos y de la iglesia donde estamos sirviendo. Y eso requiere, ¿qué? Requiere una obediencia en el Señor a mi pastor. El pastor del hermano Pedro y su esposa y sus hijos es el pastor Arnold. Él es su pastor. Pero es que él también es mi pastor. Porque yo también soy miembro de allí. Vosotros dentro de poco seréis... Bueno, no. Pero yo tengo que dar algo de cuentas al pastor Arnold. ¿Y quién es el americano ese para que tú vayas a decir? Es mi pastor. Y aquí dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y entonces yo me sujeto a él. ¿Pero de qué manera me sujeto a él? Yo me sujeto a él viendo su testimonio como quiere él servir al Señor. Entonces, ¿cómo no me voy a sujetar yo a una persona que yo veo que lo único que hace es agradar al Señor o querer agradarle en lo máximo posible? Yo no tengo ningún problema en sujetarme a él porque vamos por la misma línea. Vemos exactamente lo mismo. Tenemos que obedecer al Señor, hermano. Entonces, mejor puedo estarme equivocando yo en algo y entonces digo yo, tienes razón. Y corregir el rumbo. Porque Él quiere agradar al Señor igual que yo, igual que vosotros. Vosotros debéis sujetaros a mí, porque yo soy el pastor aquí y se acabó, y se calla todo el mundo. Eso no es una iglesia bíblica. Sí que dice la palabra, debéis de sujetaros a mí, en este caso, y lo digo con todo temor, que la verdad no ¿cómo se puede decir? No mola mucho el estar en esta posición. Muchos, igual que de pronto pensarían, ¡guau, qué bien! Vosotros, aquí, yo soy el que... Todo lo contrario. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Si quieres ser el primero, o el que quiere ser rey, que sea siervo. El Señor Jesucristo, Rey de Reyes, y estaba, antes de ser crucificado, estaba lavándole los pies a los apóstoles. Imaginaos el punto, hasta el punto de humildad que bajó el Señor Jesucristo, como para yo no querer adorarle y no querer hacer lo mismo que está haciendo Él. Es que yo soy pastor. Bueno, pues como eres pastor, pon en práctica lo mismo que enseña el Señor Jesucristo. Sirve. Muchos pastores creen que dicen, yo soy el pastor. Vosotros, no, tú eres el pastor, pues sírveles. Porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Muchos dicen, obedecer a vuestros pastores, ahora los voy a... Todo lo contrario, yo simplemente soy un servidor vuestro. En los temas de la palabra de Dios. ¿Y cómo tengo que ser servidor vuestros? Como dice el mismo versículo 17 de Hebreos 13. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sí que hay que partir de la base de que para cumplir este versículo, lógicamente, debes ser hijo de Dios. Debes de haber recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, para ser hijo de Dios. Dicho esto, ya una vez tú has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, pues es lo que debemos hacer. Los hijos debemos obedecer a nuestros padres en el Señor. Pero, de la misma manera, como hijos de Dios, debemos obedecer a nuestro pastor en el Señor. No con nuestros corazones, sino con el corazón de Dios. Porque Él lo ha ungido. Este pastor Arnold está loco. ¿Cómo va a ser? Cuidado.
Cuidado con juzgar, en mi caso, a mi pastor, porque puedo estar pecando. ¿Quién soy yo para juzgar a mi pastor? Si él ha sido, lo ha ungido el Señor para estar allí. A mí no. Lo ha puesto a él. ¿Qué pinto yo en el púlpito de IBBT el día que yo vaya a predicar y diga, hola hermano, perdón hermano, no, me tenéis que decir pastor? ¿Por qué? Yo no soy pastor allí de ninguno. Yo soy un hermano en Cristo, como todos, y aquí soy un hermano en Cristo, como todos. El Señor me ha puesto en este lugar y bueno, según la Biblia se llaman pastores, pero no por una imposición de que o me dices pastor o llama a seguridad y que te metan a ese cuartito y te apaleen. Ahí tengo las reglas. No se va de esa manera, sino con voluntad. Mira, el rey David es un ejemplo de ello. Por amor al tiempo no lo vamos a leer, pero sí que nos sabemos la historia. En 1 Samuel nos habla en cuanto a Saúl, que andaba por los peñascos buscando a David para matarle. Imaginaos lo que estaba haciendo Saúl, que era el rey de David, lo estaba buscando para matarle. Y David tuvo alguna oportunidad de poderle matar primero. Y las palabras textuales de David fueron: Dios me libre de hacerle mal al ungido de Dios. Pero si está buscando para matarme, es igual, lo ha puesto Dios. Lo único que haré es no dejarme pillar yo, porque sí que me matará. Pero yo no voy a hacerle daño, porque lo ha puesto Dios. Y Dios se encargará de quitarlo. De hecho, se encargó de quitarlo después. Luego lo restauró nuevamente, pero bueno, en la historia de Saúl, tal cual. Pastor, primera de Saúl, ¿qué? De Samuel. Samuel. Primera de Samuel 24, 3 al 7. Y como podemos ver en esos versículos, David en ningún momento quiso hacerle daño al rey Saúl. Estando como estaba el rey Saúl en ese momento, estaba súper celoso de David y lo que quería era matarlo. No quería hacer otra cosa más que matarlo, incluso teniéndolo ahí, como dicen aquí en los valencianos, a una tirada de piedra lo tenía y dijo, no. Pero voy a comprobarle de que sí que he estado cerca de él. Dice estos versículos, le cortó un trozo de su manto para después decirle, mira que he tenido oportunidad de hacerlo, pero no lo he hecho. Porque estoy sometido a Dios. Y si tú eres el ungido de Dios, Dios me libre de hacerte nada, absolutamente nada a ti. El rey tenía temor de Dios y era obediente a su palabra en un momento, el rey Saúl. Pero aquí en Hebreos capítulo 13, versículo 7, nos es dada una misión y es obedecer a nuestros pastores. Porque este hombre, por ejemplo en mi caso, el pastor Arnold actúa como el representante de Dios en la congregación. Y le ha sido dada esa autoridad de parte de Dios y de los creyentes, es decir, de los miembros, que debemos someternos a esa autoridad, porque Él vela por las almas nuestras, de manera de crecimiento espiritual, y tiene que dar cuentas de cada uno de nosotros. ¿Quiénes son los miembros de IBBT? Pues los que estamos aquí, algunos pocos. El pastor tiene que dar cuenta de nosotros. Eso es problema de él, que dé cuenta mías. Sí, pero ¿de qué manera va a dar cuenta el pastor? ¿De qué manera tengo que dar yo cuenta de ti? Cuando el Señor me pregunte de cada uno. Bueno, y ese hijo que te puse allí, que se llamaba, yo qué sé, Cupertino Garay, que no quiero meterme con ninguno. Señor, ¿cuántos domingos tiene el año? ¿52? O algo así, pues él vino 2 domingos. Dime tú, ¿cómo le puedo enseñar yo a este hermano? O si se rompía una uña, ese día no venía. O si no había sol, decía que podía haber tormenta y tampoco venía. O si iban a dar un partido del Real Madrid, tampoco venía. O si, dime yo, ¿qué cuenta puedo dar de Cupertino Garay?
lo poco que lo conozco, es la cuenta que tengo que dar. Mira que ese versículo dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si tenemos que hacerlo con tristeza, pues eso significará pérdida de recompensas para los santos implicados, del que estemos hablando en ese momento. Así que para beneficio tuyo y beneficio mío, debemos respetar las líneas de autoridad que Dios ha establecido. Yo soy Omar. Al principio de la predicación juzgábamos, al principio decía dos clases de hijos. Ya tenemos claro que es hijo cualquiera, porque tenemos padres, o hijo de Dios si has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Hay un versículo que dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y ese versículo te compromete, o nos compromete, de una manera, porque ese versículo simplemente está diciendo, ¿tú amas al Señor? ¿Sí o no? Bueno, sí, pero no. O sí o no. Tú o estás dentro del agua o estás fuera, pero no te puedes quedar ahí suspendido en el aire. O sí o no. No hay medias tintas, no hay punto medio. Es tiempo, yo creo, que nos juzguemos nosotros, cada uno de nosotros, ahí donde tú estás sentado, y que te preguntes a ti mismo, realmente, ahora mismo, si, en este caso, si yo tuviera que dar cuenta por ti, por cada uno de los que estáis, ¿lo daría con alegría? ¿O lo daría, Señor, pero es que esta hermanita o este hermano, es que mira que he intentado, pero es que no hay más? O decir, ¡buah, Señor! Es que si me hubieses dado todos los hijos como estos hermanos, es que, ¿qué quieres que te diga? Es que es estupendo, es que es maravilloso, es que sería con alegría. Pero eso lo sabes tú. El Señor también lo sabe. Lo que el Señor quiere es que tú también lo pienses. Y te juzgues a ti mismo ahora mismo, ahí donde estás sentado. Si tuvieras que dar cuentas, tu pastor, ante el Señor, de ti, ¿lo haría con alegría? ¿O cómo lo haría? Si crees que sí, pues amén. Pero si crees que no, pues pide perdón a Dios y empieza con un cambio de actitud. Señor, yo sé que no me he comportado como el hijo que tú esperas que yo sea. Voy a cambiar la actitud y voy a querer a partir de hoy empezar a comportarme como ese hijo que tú quieres que yo sea. El pastor me ha mandado esto, a ver, yo lo miro. Sí, aquí dice eso, que tengo que hacerlo, pues yo lo hago. Según la palabra de Dios. El Señor nos manda a ti y a mí a una misión. Y esa misión es obedecer. No en algunas cosas, sino, como dice allí, obedecer en todo. En todo lo que nos manda el Señor, mientras nos guste. Si no, es igual que el conducir. En una autovía, ¿cuánto se puede ir? ¿120? ¿Ves a 140? No, si yo voy en un Mercedes último modelo de estos impresionantes, si yo voy a 160 y ni cuenta me doy, porque es que el coche es súper mega impresionante. Entonces, claro, yo lo pongo a 160 y yo lo controlo. Sí, pero ¿y la ley qué dice? Que no puedes ir a más de 120. Y tú vas a 160. No me pasó nada. Pero la ley dice a 120. En la DGT no dice, estúdiatelo y si a ti te parece bien, puedes ir a 120. No, la ley dice a 120, máximo. De hecho, te da un margen de error que es el 7%, que si vas a 128, bueno, eso no se le puede decir a muchos. Igual te denuncian, pero lo recurres y te la quitan porque es el margen de error que tienen ellos del 7%. Pero llegadas a las cosas del Señor, ¿de qué manera hacemos nosotros
en cuanto a obediencia se refiere en la iglesia. El pastor dijo que hiciéramos esto. Bien, a mí me gusta hacer eso. Pero el pastor dijo que hiciéramos esto. Uy, no, es que a mí eso no me gusta. Yo mejor no lo hago. Y siempre lo digo y lo seguiré diciendo, hermanos. El Señor nos enseña en su palabra, nos dice, nos manda, nos ordena, como lo quieras tomar, que le obedezcamos. El Señor en ninguna parte de la Biblia dice que le entendamos. No, es que yo hasta que no entienda estas cosas, yo no le voy a obedecer. El Señor en ninguna parte dice, pueblo, entendedme. Sino que dice, obedecedme. Obedecer. Porque ¿qué mal quiere Dios para ti o para mí? ¿Qué mal quiere un padre o una madre para su hijo? Cuando le dice a uno, hijo, no te tires allí que te vas a hacer daño. Te tiras, ¡pum! Te haces daño. Y es la palabra que siempre hemos odiado más, yo creo que todos. Lo que nos dicen nuestros padres, ¿verdad? Después de que nos caemos. Yo te lo dije. Te lo dije. Y nos da rabia, ¿por qué? Porque es verdad. Si me lo dijo y no lo escuché. Muchas veces el Señor nos dice cosas. Ese trabajo no te conviene. Ese hombre no te conviene. Esa mujer no te conviene. Ese amigo, esa amiga, esas cosas que estás haciendo no te convienen. Bueno, nosotros como nos gusta, hacemos el momento que nos estrellamos es cuando miramos al Señor y el Señor, muy misericordioso, no nos dice, te lo dije. Sino que tal cual como dice la palabra, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. El Señor es fiel y justo. Él en ningún momento te va a reprochar lo que hiciste o lo que no hiciste. Simplemente, si tú vas a Él, Él te recibe a sus brazos otra vez y le obedeces. ¿En qué? En todo. Es que esto no lo entiendo, pero a ti te han dicho que entiendas. A ti te han dicho que obedezcas. Después de que obedezcas, vas a mirar atrás y vas a decir, pues si no hubiese obedecido, mira lo que me hubiese llevado. O al contrario, si hubiese obedecido, mira por el camino que hubiese ido y no estaría donde estoy ahora. Así, hermanos, que el que no es conmigo, contra mí es. Recuerda ese versículo. Ese versículo está en Mateo, capítulo 12, versículo 30. Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Tú puedes decir que eres hijo de Dios, pero si no lo demuestras con tu vida, hay algo que no concuerda allí. No, yo soy del Madrid y tengo la camiseta del Barça. O yo soy del Valencia y tengo la camiseta del Barça. ¡Amunt Barça! Bueno, los que entienden el valenciano y el catalán entienden la indirecta. ¡Visca Valencia! Porque Visca es catalán. ¿No? ¿Por qué tengo que decir Visca Valencia? Debería decir Amunt Valencia. Pero como tengo... Y a veces, pues así mismo muchas veces nos verás y digo, hijo mío, ¿cómo me dices que me amas? Que te entregas por mí delante de la gente para que te van y digan, ¡wow! ¡Qué buen hijo! Y cuando llegas a casa, en lo privado te comportas como te comportas. O piensas en lo que piensas. O haces lo que haces cuando no te está viendo nadie. Pero cuando estás aquí, solo nos falta levitar de lo santo que parece que seamos. Pero en nuestras cosas, en las decisiones, en la manera de hablar, en la manera de comportarnos, ¿cómo estamos haciendo? ¿Es lo mismo? Yo quiero alabar al Señor, quiero agradar al Señor, pero con tu vida estás demostrando exactamente lo mismo. Solamente hay una clave para estas cosas, hermanos. Entregarnos al Señor, pero es una clave y no debemos olvidarnos nunca que nunca estamos solos. El Señor siempre está con nosotros. Siempre, porque nuestro cuerpo es donde mora el Espíritu Santo de Dios. Porque por precio habéis sido comprados. ¿No sabéis que sois? ¿Qué dice? Somos templo del Espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros. Pues de esa misma manera deberíamos de comportarnos como ese templo de Dios. Y no, claro, es que en el trabajo, pero es que es el mismo templo. Tú este templo lo llevas en el trabajo y a la iglesia. Es el mismo. O en el trabajo tienes ¿cómo se llama? Un avatar que va por ti en el trabajo. No, vas tú mismo. Entonces, de la misma manera que nos comportamos aquí, deberíamos de comportarnos en el trabajo, en el instituto, en casa,
en todas partes. No, yo es que quiero ser un buen padre, pero llegas a casa y te comportas lo contrario. Así, hermanos, que simplemente os dejo eso. Y una vez lo dije, y es bueno para pensarlo. Imaginaos que diga, mira, hoy vamos a juzgar a Omar. Ponte adelante, me pongo yo aquí. Y entonces me preguntan, ¿qué tan buen padre eres? Y entonces digo, bueno, yo no, tú cállate, lo van a decir tus hijos. ¿Cómo te sentirías tú en ese momento? Uy. O no, vamos a juzgar qué tan buen esposo eres. Bueno, es que yo intento... No. Vamos a preguntar a tu esposa. O su esposa. ¿Qué tan buena esposa eres? Vamos a preguntarle a tu marido. ¿Qué tan buen hijo eres? Vamos a preguntarle a tus padres. Pues claro, nosotros mismos, yo hago lo que puedo, yo intento, sí, pero a la persona que estás o bendiciendo o perjudicando es la que debería de hablar. Ponte en ese lugar. ¿Qué pasaría si nos juzgaran de esa manera? Solamente tienes que pensar una cosa. No estoy solo. El Señor está conmigo y es al Señor al que tenemos que pedirle la paciencia, la ayuda o lo que necesites. Al Señor es el que tienes que pedirle esa manera, ese estilo de vida para hacerlo. Y allí es donde entra el pastor. Si tú estás un poco desorientado, pues vamos a la luz de la palabra de Dios y buscamos qué es lo que te falta o lo que te sobra. Pero debemos siempre pensar que no estamos solos.